día. En este video vamos a seguir explicando el tema número 4 que dice lo siguiente. ¿Cómo saber si una muestra de una mezcla está más contaminada que la otra? Recordar, en el video pasado habíamos visto el aprendizaje número 1. Ahora, en esta sesión, vamos a explicar el aprendizaje fundamental o aprendizaje esperado, que dice lo siguiente: identifica la funcionalidad de expresar la concentración de una mezcla en unidades de porcentaje o en partes por millón. ¿Qué quiere decir? Que al término de esta explicación, ustedes van a saber y van a poder entender y explicar cómo se puede expresar las concentraciones de una mezcla en porcentajes o en partes por millón. Para eso es bien importante tratar de recordar cierta información de otro video anterior. Recordar que vimos en el video pasado cómo detectar si un componente de la mezcla estaba contaminado y poder distinguirlo a simple vista. Y quedamos en que primero son los órganos de los sentidos los que nos ayudan a detectar si hay alguna irregularidad en la misma naturaleza donde nosotros vivimos. Y de nuestros órganos de los sentidos tenemos que ir suprimiendo algunas características que nos den ellos de acuerdo a nuestros órganos de los sentidos y que pueden ser peligrosos si tocamos una sustancia o probamos alguna sustancia o olemos una sustancia así directamente. Entonces, en el video pasado les explicamos que primero son nuestros órganos de los sentidos y después ir analizando cada característica del órgano de los sentidos si podemos identificar ese contaminante en una mezcla determinada. Y por último, pues utilizar unas sustancias o recursos que tenemos que, como lo explicamos, son los indicadores. Bueno, todo eso, alguna información pequeña nos va a servir para explicar este tema. ¿Qué quiero decir? Que vamos a saber cómo se utilizan o se puede sacar la concentración de una mezcla en porcentajes o en partes por millón. Aunque en porcentajes ya vimos un video exclusivo de porcentaje en masa y porcentaje en volumen. Ya hubo problemas inclusive de ellos. Pero para ver las partes por millón debemos de tener antecedentes. Y estos antecedentes son: ¿qué es un IMECA? ¿Dónde se utiliza? ¿Para qué nos sirve? Bueno, la palabra IMECA significa el índice metropolitano de la calidad del aire. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué aparecen los famosos IMECA? Resulta que aquí en México y en otros países, algunas ciudades están más contaminadas que otras. Y se debe a muchos factores, desde su situación geográfica, la cantidad de gente que vive en esas ciudades, la altitud y otros factores más, la temperatura, la presión, las industrias que existen en esas zonas que están atiborrando de contaminantes a esas ciudades. O sea, en pocas palabras, un sinfín de situaciones que van a hacer o que han hecho que por necesidad se estén creando unidades para poder ayudar a los habitantes y salvaguardarlos de todo el proceso de contaminación.
Y precisamente a raíz de eso están los IMECA. No se les olvide qué es la palabra IMECA o qué significa. Es el índice metropolitano de la calidad del aire. Quiere decir que gracias a esta situación que se nos presenta, se puede medir la calidad del aire y decirnos si está contaminada o no está contaminada y si podemos hacer nuestra vida cotidiana o no la podemos hacer. O sea, tiene muchos beneficios cuando se especifica la creación de todo esto. Ahora, debido a que nos da la calidad del aire, esto va a servir para que la población se le pueda avisar cuando estamos en zona de riesgo y cuando no estamos en zona de riesgo. ¿Qué recomendaciones se dan para estos procesos de contaminación o etapas de contaminación? Aquí en México hemos escuchado la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, de Guadalajara, de Tijuana y en algunas otras partes más hacia el centro de la República. ¿A qué se debe todo esto? Gran parte de todo lo anterior, de toda la explicación de la contaminación, se debe a la gran participación de industrias en esas zonas. Y es normal y es algo lógico que al pasar el tiempo, si no se realizan las adecuadas formas para evitarlo, va a traer una consecuencia. También vimos en el video anterior que era un contaminante y que era la contaminación. La contaminación es el proceso, no se les olvide, por el cual se altera, se modifica en forma nociva nuestro medio ambiente. Y el contaminante es la sustancia, es todo aquello que precisamente se encarga de alterar la naturaleza. Y tenemos un sinfín de elementos, de sustancias químicas, de productos químicos, etcétera, que dañan la naturaleza. Aquí se mencionan específicamente casi puros contaminantes de nuestra atmósfera, como el ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y partículas menores o suspendidas. Con esto ya sabemos primero que nada que es un IMECA y sabemos en qué nos puede ayudar y para qué se estableció. ¿Cuál es la función principal de saber la calidad del aire donde nosotros vivimos? Aquí les pongo una imagen de la concentración de contaminantes y valores de IMECA. En la columna de la izquierda dice los IMECAs de 0 a 100. Generalmente se puso un parámetro. Las personas especializadas ponen un parámetro, un tope, que es de 0 al 100. Si ese 0 al 100 es sobrepasado, entonces la calidad del aire va a ir cambiando, como ahí lo estamos viendo en la columna de la izquierda. De 0 a 100 se dice que la calidad del aire es satisfactoria, que podemos utilizar o realizar todas nuestras actividades diarias.
también hay que reconocer que no todas las personas tenemos las mismas características, ni edad, ni sexo, ni pequeñas enfermedades, etcétera, y eso hay que tomarlo en cuenta. De 101 a 200 se dice que ya no es satisfactoria la calidad del aire, quiere decir que está un poco o se está cambiando, se está alterando. De 201 a 300 se dice que es malo y 301 a 500 que es definitivamente muy mala. En las demás columnas vemos el PST, que significa partículas suspendidas, y el PM, que son partículas todavía más pequeñas. Y vemos algunos contaminantes como el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y el ozono. Y nos dicen las partes por millón que podemos nosotros en un momento determinado y en un tiempo determinado poder soportar, y también nos dice cuándo definitivamente nos ponemos en riesgo y cuándo definitivamente no debemos de hacer algo que no corresponda a las características que nos establecen. Un ejemplo nada más, el ozono, la última columna o la primera de nuestra derecha. Dice, en 1 hora partes por millón. Satisfactorio es que tengamos nosotros que soportar 0.11 partes por millón en 1 hora de ozono. Quiere decir que nuestro organismo en esos momentos normales o inferiores a 0.11, nuestro organismo no está en riesgo. Pero nada más hay que establecer los horarios, 1 hora. Cuando pasa a 0.23 ya no es lo mismo. Ya debemos de tener un poco más de cuidado, y ya de 300 y 500, pues, ¿qué podemos decir? Que definitivamente a lo mejor debemos de estar dentro de nuestras casas, no hacer ejercicios, no salir a ciertas actividades normales que realizamos. Y cada una de esas columnas tiene un contaminante. El monóxido de carbono, que tiene 11 partes por millón. Que aquí nos dice básicamente que eso es lo que podemos de 0 a 100 poder soportar, si podemos decirlo así. Así es la explicación de los IMECAS y de sus concentraciones. Recordar que siempre hay un parámetro, hay unos valores que se establecen, pero también existen otros valores que se establecen y que nos ponen en riesgo y que debemos de saber. Posiblemente en algunas otras partes o en otras ciudades de la República Mexicana no suceda eso, pero puede haber contaminación del agua, del aire y de otras partes de la misma naturaleza. Con esto damos una explicación más o menos que se puede entender y utilizar este cuadro. Y todavía les vamos a dar unos ejemplos. En la parte de abajo, para tener una idea de las partes por millón, que precisamente el aprendizaje esperado de eso trata, de saber cómo sacar las partes por millón. Dice, la concentración de monóxido de carbono, si lo observamos en la tabla, es de 11 partes por millón. Para que podamos entenderlo, quiere decir
que se encuentran 11 miligramos, escuchen bien, 11 miligramos de dióxido de carbono por cada millón de miligramos de la muestra. ¿Qué quiere darnos a entender? Que tenemos 11 miligramos de monóxido de carbono en 1 millón de miligramos que hayamos recogido de esa muestra. Muchos van a decir, pues casi no es nada. Pues aparentemente. El aprendizaje esperado que sigue, que es el número 3, precisamente trata de la resistencia. Y ahí se va a explicar, pero precisamente por eso se da primero una explicación o una información para que ustedes tengan antecedentes y poder entender el aprendizaje esperado que sigue. Aquí esta información es bien clara. Nos pone cuántas partes por millón de algunos contaminantes. Faltan muchos contaminantes en el agua y en otras partes, ¿no? Faltan otros como el cianuro, el arsénico, el cobre, el plomo. Sí, faltan otros. Pero entonces nos pasaríamos explicando cada uno de esos elementos contaminantes. Y con esta tabla, por eso, se da a entender el por qué se establecen los IMECAS, cuál es la función y algunos ejemplos para que podamos entenderlo. Y en el último ejemplo, ahora en el agua, se dice, en una muestra de agua hay una parte por millón de plomo. ¿Qué quiere decir? Que existe 1 miligramo de plomo en 1 millón de miligramos de agua. ¿Sí? Y todavía más, nos pone todavía más claro que en 1 millón de miligramos de agua equivale a 1 kilogramo de agua. Quiere decir que hay 1 miligramo, si sacamos una conclusión, de plomo por cada kilogramo de agua. Y volvemos a retomar lo que anteriormente se ha dicho. Son cantidades muy pequeñas, son cantidades que a lo mejor llevan muchos ceros después del punto y por eso se crea una unidad de concentración que se llama partes por millón. Precisamente esa es la finalidad de las partes por millón. Son pequeñas cantidades y que después del punto son muchos ceros y muchos números en proporciones variables. Con esto es de que ustedes tengan una idea de qué es un IMECA, qué contaminantes más comunes se establecen, cuánto se puede soportar, cuánto ya no se puede soportar, para que nosotros podamos protegernos y tener una idea más amplia de lo que es la contaminación y cómo sacar la concentración de esos contaminantes y sobre todo que se establecen valores de la IMECA. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, recuerden qué significa IMECA, es Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, que gracias a eso nos pone en alerta todo lo que puede pasar. Y seguimos con los IMECAS todavía. Ahora ya no, en esta imagen nos dice cuántas partes por millón en sí de cada uno de los contaminantes, cuánto de los son o no. Ahora nos dice en forma general
¿Qué efectos sobre la salud tienen esos contaminantes que pasamos o que explicamos en la imagen pasada? ¿Y qué medidas preventivas podemos tomar o se deben de tomar? De 0 a 10 no se presenta lo que habíamos dicho, de 0 a 100, perdón, de 0 a 100. Nuestras actividades son normales, lógicamente con algunas personas que por ciertas circunstancias fisiológicas y de salud se puede modificar. De 101 a 250, pues ya aquí dice que ya no se debe de andar caminando en las calles tiempos prolongados, ya no realizar ejercicios al aire libre, que las personas de riesgo como los niños y nosotros las personas de la tercera edad, pues debemos de cuidarnos un poquito más. Ya cuando llega hasta 350, definitivamente ya no debe de haber ejercicio al aire libre, evitar cambios bruscos de temperatura. Si estamos viendo esta tabla con las características y efectos, es para tener una idea y las recomendaciones que nos están dando. Ahí vemos también entre 251 a 350 que podemos presentar trastornos funcionales en el aparato respiratorio, en el aparato cardiovascular y un sinfín de actividades que debemos de suspender. ¿Y qué podemos decir ya de más de 350? Que tener la atención médica oportuna si se detecta alguna irregularidad fisiológica en nuestro organismo, mantenernos atentos a las recomendaciones que emite el sistema de salud, lo que conocemos normalmente. Pero esto es en proporción, y que quede bien claro, es en proporción a los contaminantes que afectan, en este caso, la naturaleza. Aquí nos estamos concentrando un poquito más en la calidad del aire. Y ahí viene la explicación de los IMECAS. Y ahora presentamos otra imagen parecida a la anterior, pero ahora en forma más general. La imagen anterior es de la Semarnap y fue en el 2002 o 2004 cuando se presentaron o se presentó el cuadro que anteriormente estuvimos explicando. Y en este cuadro es más actualizado, pero lo hace en forma más general. Aquí nos dice también los IMECAS, pero nos llega hasta 200 y el anterior llegaba hasta 350, si recuerdan eso. Pero también nos dice algunos efectos de la salud y casi son los mismos. Personas, como mencionábamos, en niños y adultos mayores y personas con enfermedad, o sea, ya fue en forma más general. Y donde es de 200 hacia arriba, donde podemos observar que dice extremadamente mala, se dice en los niños y adultos mayores. Casi es lo mismo de la imagen anterior a esta, nada más que aquí en esta es un poco más actualizada y lo hacen en forma más general. Sí ha cambiado, ¿cómo no? Sí ha cambiado todas estas recomendaciones. Ahora ya tenemos fase 1, fase 2, en lugares o en ciudades muy contaminadas. Esta hoy no circula, que en sobre todo en la Ciudad de México, por el exceso de automóviles y de gente que vive en esa ciudad.
Ya vimos imágenes, qué es un IMECA, para qué nos puede o para qué nos sirve, qué beneficios tenemos de conocer la calidad del aire, qué efectos nos da y qué medidas preventivas realizar para evitar algún daño mayor. Y también vimos el cuadro de los contaminantes, como el ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, partículas suspendidas. Pero también debemos de tomar en cuenta que como las muestras que se toman de todos los contaminantes en ocasiones es muy pequeña, se ha creado una unidad de concentración que son precisamente las partes por millón. Hay que tener cuidado, ¿eh? Las partes por millón son unidades que se crearon debido a las necesidades para saber la concentración de los contaminantes. Y en esta imagen, ahora sí ya viene la definición y entrar al tema en sí del aprendizaje esperado. ¿A qué llamamos partes por millón? Es una unidad que mide la concentración y se refiere a la cantidad de unidades que existen por cada millón de unidades de esa muestra. Es como en los ejemplos anteriores. Tengo 11 partes de millón de ozono, un ejemplo, y quiero aplicarla a la definición de lo que es partes por millón. Quiere decir que tengo 11 partes de ozono mezcladas, disueltas en 1.000.000 de partes de la muestra que se recogió. ¿Sí? Quiere decirnos que nos dice cuántas unidades de una sustancia existen en 1.000.000 de la muestra que se haya recogido. Eso es las partes por millón. Independientemente que sea creado para otras utilidades como tanto número pequeño, muchos ceros después del punto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso es lo más importante de las partes por millón. ¿Cuántas unidades de una sustancia existen o hay o se encuentran en 1.000.000 de unidades de esa muestra? Ahora, ¿dónde se utilizan las partes por millón? Pues vemos ahí en los análisis de sustancias químicas, en los contaminantes del aire, ahí vemos todo el smog, el dióxido de carbono, el monóxido, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, ahí lo podemos observar. Aquí lo podemos observar. En las trazas de minerales, cuidado con la palabra trazas. Trazas quiere decir que son muestras pequeñas. Eso es lo que significa trazas. Quiere decir que son muestras pequeñas donde se pueden identificar algunos minerales como el hierro, el níquel, el cadmio, el cromo, el plomo, el arsénico. Se aplica también en la tolerancia de sustancias químicas. Nos dice cuántas partes por millón, como habíamos visto en imágenes anteriores, cuántas de ozono podemos tolerar, cuántas ya no, etcétera, cuántas de dióxido de carbono podemos tolerar, cuántas ya no, etcétera. En los medicamentos
podemos darnos cuenta porque siempre nos dicen de tantos miligramos, de 20, de 30 miligramos, el medicamento que nos prescriben para la enfermedad que nos estamos tratando. En contaminación del agua. Eso es las partes de 1.000.000. Nos dice exactamente cuántas unidades o cuánta existe o hay de una sustancia en 1.000.000 de unidades de esa muestra. A lo mejor algunos van a pensar que es muy pequeñas las cantidades de partes por millón, pero no hay que pensar eso nunca. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y seguimos, y ahora sí viene lo más importante. Las fórmulas. Aquí voy a hacer mucho hincapié y voy a explicar estas fórmulas porque después vamos a realizar un ejercicio de 3 problemas. Pero es importante que quede bien claro la explicación de este cuadro. Aquí hay algunas fórmulas que se utilizan en partes por millón. La primera dice la masa del soluto sobre la masa de la disolución por 10 a la sexta, que es 1.000.000. Y después hacemos algunas observaciones. Para utilizar esta fórmula, la primera, las unidades de soluto y las unidades de disolución deben ser iguales, es decir, gramos de soluto sobre gramos de disolución o kilogramos de soluto sobre kilogramos de disolución. Y después de ese resultado, de esa división o de ese proceso, se debe de multiplicar por 1.000.000, que es 10 a la sexta, para poder así establecer las partes por millón. Por eso es que se utiliza esta fórmula. Pero vuelvo a recalcar, las unidades deben ser las mismas, tanto en el soluto como en la disolución. Y ya después, por último, se multiplica por 1.000.000. Por eso está 10 a la sexta. Tener mucho cuidado. Y esta fórmula es de masa a masa. Sí, masa del soluto con masa de la disolución. Pero como son unidades o son las mismas unidades, se debe de multiplicar por 1.000.000 o 10 a la sexta. La segunda fórmula, masa de soluto por la masa de la disolución. La masa de soluto nos establece miligramos. Sobre la masa de la disolución nos dice kilogramos. Y aquí nos preguntaremos, ¿por qué no se utiliza la multiplicación al final de 10 a la sexta o por 1.000.000? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, como lo dice allí en la observación, dice, no se multiplica por 1.000.000 porque hay una equivalencia de diferencia entre 1.000.000 entre una unidad y otra. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros sabemos cuántos miligramos tiene 1 kilogramo, ahí lo dice, 1.000.000. Por eso es que no se utiliza o se multiplica el 10 a la sexta. Que quede bien claro aquí, por favor. Porque muchos siempre se preguntan, ¿por qué en algunos casos se multiplica por 1.000.000 y por qué en otros casos no se multiplica por 1.000.000? Simple y sencillamente porque las unidades
la equivalencia entre una y otra es de 1 millón. Y por eso en observaciones les estamos colocando el valor de 1 kilogramo, 1 millón de miligramos. Y aquí sí se establece de preferencia los miligramos sobre el kilogramo. Donde haya unidades y que haya una equivalencia entre una y otra sea de 1 millón, entonces se pueden utilizar. También esta fórmula es de masa, masa. Las dos primeras fórmulas son de masa, masa. Con esto ya queda la interrogante, el por qué, en algunos sí, por 10 a la sexta, y por qué en otros no es 10 a la sexta. Y en la última, masa del soluto en miligramos y litros de disolución. Esta es en volumen, primero que nada, porque ya al ver nosotros y observar litros de disolución, estamos hablando de volumen. De volumen. Y también aquí hay que ser bien claro. Debe ser siempre miligramos sobre litro. Se tienen que realizar conversiones, si nos dan mililitros a litros, si nos dan kilogramos a miligramos. ¿Sí? Respetar las unidades de cada fórmula que está establecida. Y recordar que, ¿por qué se dice que 1 litro es igual a 1 kilogramo? Es lo mismo, por la densidad del agua. Cuando la disolución es agua, pues no hay ningún problema. Si hablamos de 1 litro, pues hablamos de 1 kilogramo de agua. Y también por eso no se multiplica por 1 millón, porque entre la unidad de soluto, que es miligramo, y el litro de solución es el litro, van a decir, bueno, pero es que una unidad es de volumen y la otra no. En eso tenemos razón. Pero recordar el valor de que 1 litro de agua es igual a 1 kilogramo. Y la equivalencia es de 1 millón y no se puede multiplicar, por lo tanto. Hay que tener un panorama de estas tres fórmulas. En la primera, si resumimos, se puede utilizar la masa de soluto sobre la masa de disolución y multiplicar por 100. Pero recordar, las unidades deben ser las mismas. En la segunda fórmula ya nos establecen miligramos sobre kilogramo. Nada más hacer las conversiones necesarias, pero no se multiplica por 1 millón, porque la equivalencia entre una unidad y la otra es precisamente 1 millón. Y la última, que es de volumen. Ya habíamos dicho que si la disolución es el agua, aquí hay que tener mucho cuidado, siempre y cuando sea el agua, van a tener los valores. 1 litro es igual a 1 kilogramo. Entonces, se aplica el mismo criterio, nada más que aquí se utiliza una unidad de volumen, que es el litro. Son observaciones que les estamos explicando para la aplicación de los problemas que veremos en un ejercicio que vamos a realizar. Y ya por último, pues aquí les dejo algunas observaciones.
de lo que anteriormente había explicado. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Por eso cuando se aplica la fórmula de volumen se establece que 1 kilogramo es 1 litro, porque sabemos sus valores. 1 kilogramo, 1 millón de miligramos, 1 mililitro de agua, 1 gramo de agua. Vean, precisamente por eso se establece la relación litro con kilogramo. Y aparte, ahí les escribimos allí 1 litro es igual a 1000 mililitros y 1 metro cúbico es igual a 1 millón de mililitros. Todo esto es con el fin de que son datos que no se nos vayan a olvidar para el ejercicio que vamos a realizar en el pizarrón en la resolución de problemas de partes por millón. Como ven, hemos terminado esta explicación. Primero, ¿qué es un IMEC? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué beneficios podemos obtener al saber de los IMECAS? ¿De qué nos sirve a nosotros tomar medidas preventivas para cuando hay exceso de contaminantes? Ya vimos qué contaminantes, cuántas hay por partes por millón, cuántas partes por millón podemos resistir y cuántas ya no. ¿Dónde se aplican las partes por millón? La definición de partes por millón y las fórmulas de partes por millón. ¿Qué nos hace falta para terminar el aprendizaje esperado? Ejercicios con la aplicación de las fórmulas de partes por millón, que veremos en este video si el tiempo no se extendió mucho o en un próximo video exclusivamente de 3 problemas referente a partes por millón. Muchachos, son temas que a lo mejor no se les hace interesante, pero actualmente lo que estamos viviendo con toda la problemática global de la Tierra, es importante que podamos entender la importancia de este tema. Nos vemos en el próximo video y bendiciones para todos ustedes. Gracias.